GA243C8. Potenciales aberraciones en la investigación espiritual. Del ciclo Caminos verdaderos y falsos en la investigación espiritual. Rudolf Steiner, Torquay, Inglaterra, 19 de agosto de 1924. Cuando desarrollamos los niveles de conciencia de los que ya he hablado, cada nivel particular abre la puerta a una esfera cósmica específica. Propongo describir de forma resumida la relación entre la naturaleza de la percepción del hombre y las diferentes esferas a las que podemos llegar desarrollando las condiciones apropiadas de conciencia. Por supuesto, solo puedo representar estas esferas como contiguas, aunque, en realidad, se interpenetran. Ya he mostrado cómo las esferas de la Luna y Mercurio impreñan nuestra propia esfera. Supongamos que desarrollamos el nivel de conciencia que nos permite estar en contacto con los muertos en los años inmediatamente posteriores a su muerte. Este mundo limita con nuestro mundo. El siguiente nivel de conciencia por medio del cual penetramos más en la vida del difunto después de que ha vuelto sobre su vida terrenal en Kamaloka en orden inverso es lo que he llamado la conciencia vacía, pero una conciencia despierta en relación con el mundo físico. Luego entramos en un reino más amplio donde estamos íntimamente asociados con los seres de Mercurio, con los eventos y sucesos característicos de la esfera de Rafael. Aquí nos damos cuenta especialmente de las fuerzas curativas inherentes a la naturaleza humana. Así, con cada estado de conciencia entramos en una región específica del universo y así aprendemos a conocer a los seres que pertenecen a estas regiones en cualquier momento en particular. Si deseamos informarnos de las condiciones en que los hombres viven inmediatamente después de la muerte, debemos desarrollar la conciencia adecuada para poder entrar en el mundo en el que moran. Su verdadera forma solo se nos revela en el mundo al que pertenecen. Si deseamos observar a los seres de Mercurio, debemos compartir la conciencia de su mundo. Por lo tanto, podemos dar por sentado que estos mundos están, en cierto sentido, aislados unos de otros y que cada mundo tiene su condición específica de conciencia. De hecho, si entendemos bien el universo, este es un requisito previo, ya que solo de esta manera podemos prepararnos para conocer a estos seres en su verdadero carácter. Propongo mostrarles a través de un ejemplo simple en qué dirección conduce ese conocimiento. Un conocimiento que busca desarrollar de la manera correcta el estado de conciencia apropiado para una esfera cósmica particular. Supongamos que tenemos ante nosotros una planta con sus hojas y flores. Ya hemos aprendido que una planta es la imagen reflejada de la forma arquetípica existente en el mundo espiritual y que forma el ser vegetal en la tierra. Y cuando adquirimos conocimiento del reino vegetal al elevar nuestra conciencia a este mundo de formas arquetípicas, se revela algo de vital importancia, a saber, que W debe diferenciar claramente entre los tipos de plantas que se encuentran en la tierra. Cuando examinamos un espécimen particular, el Cichorium intybus achicoria por ejemplo, con la percepción espiritual adecuada, su apariencia es diferente de la de muchos otros. Tomemos como ejemplo típico la violeta común y compárenla con la belladona, la sombra mortal. Cuando estudiemos el reino vegetal de la manera que he indicado, encontraremos cuando participemos en el mundo al que pertenece la violeta, es decir, en el mundo de la conciencia vacía y despierta, que en la violeta se revela en todos sus aspectos. La inocencia a los ojos del espíritu. La sombra de la noche mortal, la belladona, por otro lado, deriva su ser de otros mundos. Entendemos el ser de la planta común cuando percibimos que posee un cuerpo físico y etérico y que las flores y los frutos están rodeados por el elemento cósmico universal. Vemos la vida orgánica de la planta brotar en todas partes de la tierra, el cuerpo etérico a su alrededor y el elemento astral aparentemente envuelto en una nube. Tal es la naturaleza de las plantas como la violeta. Las plantas como la solanácea mortal tienen una disposición diferente.
La belladona desarrolla sus flores en forma de campana dentro de las cuales se forma la fruta y el elemento astral penetra en la fruta. La violeta desarrolla su cápsula solo en el elemento etérico. El fruto de la sombra de la noche mortal asimila el elemento astral y, en consecuencia, la planta es venenosa. Todas las plantas que en cualquiera de sus partes asimilan la astralidad del cosmos son venenosas. Las fuerzas que entran en el animal le proporcionan un cuerpo astral y lo convierten internamente en un ser sensible, también son la fuente del elemento tóxico en las plantas. Esto es de lo más interesante. Descubrimos que nuestro cuerpo astral es portador de fuerzas que resultan venenosas cuando son asimiladas por las plantas. Así es como debemos pensar en el veneno. Solo podemos adquirir una comprensión interna del veneno cuando nos damos cuenta de que el cuerpo astral del hombre contiene en efecto las fuerzas de todas las toxinas existentes, ya que son una parte integral de su ser. En esta discusión simplemente deseo presentar un punto de vista claro que será de utilidad más adelante para ayudarnos a distinguir entre caminos verdaderos y falsos en la investigación espiritual. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de la violeta y la belladona? Cuando hemos desarrollado la conciencia apropiada para el mundo de cada planta, percibimos que la violeta es un ser que permanece dentro del mundo propio y no atrae nada de un mundo que le sea ajeno. La belladona, por otro lado, atrae a sí misma algo de un mundo extraño, asimila algo que es prerrogativa del reino animal y no del reino vegetal. Esto es cierto para todas las plantas venenosas. Asimilan algo que no debería pertenecer al ser de la planta, puesto que en realidad pertenecen al reino animal. Ahora en el cosmos hay muchos seres que pertenecen a diferentes regiones. En la región donde nos encontramos con los muertos y podemos seguirlos durante 10, 20 o 30 años después de su muerte hasta que abandonen esta región, se encuentran una serie de seres que sin duda son reales, pero que, sin ser percibidos por los hombres, entran en nuestro mundo físico. Quizás pueda describirlos mejor como un tipo particular de ser elemental. Por lo tanto, cuando seguimos a los muertos después de que hayan pasado por las puertas de la muerte, entramos en un mundo habitado por todo tipo de seres elementales que están dotados de forma y que realmente pertenecen a ese mundo. Por lo tanto, podemos decir que, dado que estos seres pertenecen a ese mundo, en realidad deberían utilizar solo las fuerzas pertenecientes a él. Ahora, entre estos seres elementales se encontrarán algunos que no limitan sus actividades a su propio mundo, sino que observan a los hombres cuando escriben, por ejemplo, y que siguen todas las actividades dentro del mundo de los hombres desde el nacimiento hasta la muerte. Estamos permanentemente rodeados de tales seres que son espectadores de nuestras actividades. Ahora bien, este papel del espectador no es en sí mismo dañino, ya que la esencia de todo el plan subyacente a lo que ahora estoy describiendo es que todos los mundos que bordean los nuestros, el mundo al que entramos inmediatamente después de la muerte, el mundo donde contactamos con los muertos muchas décadas después de la muerte, todos estos mundos carecen de todo lo que el hombre adquiere a través de su asociación con el mundo físico. En este mundo de muertos no hay, por ejemplo, ni escritura ni lectura, no hay aviones, ni automóviles ni coches como los conocemos. No podemos decir que aquí en la Tierra construimos automóviles, escribimos, leemos y escribimos libros, en los cuales los ángeles tampoco participan. No podemos decir que todas estas cosas no tienen importancia para el cosmos en general. El hecho es que esos seres que acabo de describir son comisionados del mundo inmediatamente adyacente al nuestro. Tienen que vigilar las actividades del hombre. Desde otros mundos se les encarga la misión de preocuparse por la naturaleza humana y preservar lo que aprenden en ese campo para los tiempos futuros. Como seres humanos podemos trasladar nuestro karma de una vida a otra y también los efectos de la cultura externa sobre nuestro karma. Podemos trasladar de una vida terrenal a otra nuestras experiencias asociadas con el automóvil, pero no la construcción del automóvil en sí. No podemos trasladarnos de una vida a la siguiente lo que nace solo de las fuerzas terrenales.
En el curso de la civilización, por lo tanto, la humanidad ha sentado las bases de algo que se perdería si otros seres no hubieran acudido en su ayuda. Ahora los seres de quienes he hablado están detallados para la tarea de preservar para el futuro lo que el hombre no puede trasladar de una vida terrenal a otra. Dado que en épocas pasadas ha sido más difícil para muchos de estos seres cumplir con sus tareas, gran parte de lo que se había descubierto en la antigüedad se ha perdido nuevamente para la humanidad. El punto destacado que estoy tratando de establecer es que estamos rodeados de seres que, de acuerdo con el plan cósmico, han sido encargados de la misión de llevar al futuro lo que el hombre mismo no puede transmitir de una vida terrenal a otra, especialmente el contenido abstracto de nuestras bibliotecas, por ejemplo. Los seres espirituales con los que el hombre está en contacto directo no pueden hacerlo y, por lo tanto, nosotros como seres humanos tampoco podemos hacerlo. Estos seres deben alistar en su servicio a otros que durante mucho tiempo fueron ajenos a ellos, que habían experimentado una evolución totalmente diferente de los seres espirituales asociados con el hombre. A estos seres con su evolución diferente los he llamado en mis libros seres arimánicos. A pesar de su diferente evolución, hay ocasiones en que entran en contacto con los nuestros cuando, por ejemplo, construimos un automóvil. Son seres que, en virtud de sus fuerzas cósmicas arimánicas, pueden comprender técnicas modernas como la construcción de un automóvil. Transmiten a las épocas futuras los logros técnicos de la civilización que el hombre mismo no puede trasladar de una encarnación a la siguiente. Con esta información a nuestra disposición, ahora estamos en condiciones de describir qué es realmente un médium. Por supuesto, debemos distinguir entre un médium en el sentido más amplio y un médium en el sentido literal de la palabra. Tomando el término medium en el sentido más amplio, todos somos médiums fundamentalmente. Todos somos seres de alma y espíritu antes de encarnar para vivir nuestra vida entre el nacimiento y la muerte. Nuestra esencia espiritual se encarna en el cuerpo físico. El cuerpo físico es un intermediario para las actividades del espíritu. Tomando la palabra medium, entonces, en el sentido más amplio, podemos decir que cada ser es hasta cierto punto un medium. Este no es el significado que le damos al término un tipo medio en el sentido normal. En el mundo entre el nacimiento y la muerte, una persona mediúmnica es una persona que ha desarrollado ciertos sectores del cerebro de tal manera que pueden aislarse de su ser total. Por lo tanto, en ciertos momentos, aquellas partes del cerebro que sostienen la actividad del yo en particular, ya no sirven como base para esta actividad del yo. Cuando nos decimos yo a nosotros mismos, cuando estamos completamente conscientes del yo, esta conciencia está enraizada en partes específicas del cerebro. Estas partes del cerebro están aisladas en el medium y, en lugar del yo humano, ciertas entidades de la clase que acabo de describir sienten la necesidad de entrar en estas partes del cerebro. Tal medium se convierte entonces en el vehículo de aquellos seres cuya función real es transmitir al futuro los logros de la civilización. Cuando estas entidades toman posesión de un cerebro del cual, en ciertos momentos, el yo está ausente, sienten un deseo abrumador de establecerse en ese cerebro. Y cuando el medium está en estado de trance, cuando el cerebro está aislado, una entidad de este tipo que está sujeta a las influencias de Ahriman y cuya función es transmitir los logros de la civilización al futuro, se desliza hacia el cerebro. En lugar de ser el portador del yo humano, tal medium es, temporalmente, el vehículo de un ser elemental que está descuidando su deber en el cosmos. Quiero que tomen literalmente la expresión, un ser que está descuidando su deber en el cosmos. El deber de tal ser es observar cómo escriben los hombres. Los hombres escriben con las fuerzas que están enraizadas en estas partes del cerebro de las que estoy hablando. En lugar de limitarse a observar, como es la práctica normal, estos seres están siempre atentos a un cerebro medium que pueda aislarse. Luego se sumergen en él e introducen en el mundo contemporáneo lo que su observación les ha enseñado sobre el arte de escribir.
Así, con la ayuda de mediums proyectan en el presente lo que, de acuerdo con su misión, deben comunicar al futuro. El mediumnismo depende del hecho de que lo que se convertirá en capacidades futuras ya se está desarrollado en el presente de una manera vaga y caótica. Este es el origen del don profético del medium y la fascinación que se siente por los demás. De hecho, sus operaciones son más perfectas que las del hombre actual, puesto que esos seres lo introducen de la manera ya descrita. Así como la belladona media en el mundo astral actúa como un medio para ciertas fuerzas astrales que absorbe en su fruto, entonces un ser humano a través de su tipo particular de cerebro es un medio para estos seres elementales que en algún momento futuro deben participar en nuestra civilización, porque los hombres no pueden llevar todo de una vida terrenal a otra. Este es el verdadero secreto de la mediumnidad, la posesión por una cierta clase de seres. Ahora pueden concluir que estos seres son, por un lado, creaciones reales de seres arimánicos. Los seres arimánicos existen en el cosmos y poseen una inteligencia muy superior a la de la humanidad. Cuando nos encontramos con los seres arimánicos en el mundo inmediatamente adyacente al nuestro o, después de haber obtenido una visión, también los encontramos en el mundo físico, nos asombra su vasta y sobresaliente inteligencia. Su inteligencia va mucho más allá de la del tipo humano. Y primero aprendemos a respetarlos cuando nos damos cuenta de lo infinitamente inteligentes que son. Algo de esta inteligencia pasa a su progenie, los seres elementales que se meten en los cerebros mediúmnicos, de modo que los mediums puedan revelar información significativa. Podemos aprender mucho de capital importancia, especialmente si atendemos lo que comunican en una conciencia completamente desarrollada. Cuando entendemos correctamente la naturaleza y la constitución del mundo espiritual, no podemos negar que los mediums pueden impartir mucha información auténtica. Aunque podemos aprender mucho de importancia de ellos, este no es el camino correcto hacia el conocimiento espiritual. Te darás cuenta de esto a partir del ejemplo de plantas que son medios vegetales, medios para ciertas fuerzas astrales que son responsables de la toxicidad en las plantas. Es solo a través de una conciencia desarrollada correctamente que nos damos cuenta de cómo surgió esta situación. Me gustaría describir esto de la siguiente manera, ya que cuando hablamos del mundo espiritual, es mejor proporcionar una descripción clara y concreta que tratar conceptos abstractos. Supongamos que con el conocimiento de iniciación entramos en el mundo donde los muertos viven su vida después de la muerte. Cuando acompañamos a los muertos de esta manera, primero entramos en un mundo totalmente diferente al nuestro. Ya lo he descrito hasta cierto punto y he señalado que da la impresión de una realidad mucho mayor que el mundo en el que vivimos entre el nacimiento y la muerte. Cuando entramos en este mundo, nos asombramos de los seres extraordinarios que se encuentran allí, aparte de las almas de los muertos. Las almas de los que han muerto recientemente están rodeadas de extrañas formas demoníacas. En la entrada a este mundo intermedio en el que deben entrar los muertos y en el que podemos acompañarlos con una cierta visión clarividente, nos encontramos con figuras demoníacas con enormes pies palmeados, enormes según los estándares terrenales, como el pato o las especies de patos salvajes y otros animales acuáticos, enormes patas palmeadas que cambian constantemente de forma. Estos seres tienen una forma algo similar a la del canguro, pero mitad pájaro, mitad mamífero. Y cuando acompañamos a los muertos pasamos por vastas áreas donde habitan tales seres. Si nos preguntamos dónde se encuentran estos seres, primero debemos tener una idea clara de la ubicación de dichos seres, de dónde imaginamos que existen. Siempre están a nuestro alrededor, ya que habitamos el mismo mundo que los muertos, pero no deben buscarlos en esta sala. Es en este punto que comienza el camino hacia la investigación real y exacta. Supongan que está caminando por un prado donde se encuentran muchas plantas de la especie Colchicum autumnale, el azafrán de otoño.
Si mientras está de pie entre los azafranes de otoño, intenta evocar el estado de conciencia que puede seguir a los muertos, verán, donde sea que esté creciendo un azafrán de otoño, un ser del tipo que acabo de describir, con pies palmípedos y cuerpo extraño tipo canguro. Tal ser emerge de cada azafrán de otoño. Si te mudaras a otra área donde la belladona, la sombra negra y mortal de la noche, crece junto a la carretera y si se transponen al estado de conciencia del que he hablado, se encontrarán con seres totalmente diferentes, seres horribles y demoníacos que también pertenecen a este mundo. La Colchicum autumnale y belladona, por lo tanto, son medios que permiten que seres del mundo próximo entren en ellos y que en su otro aspecto realmente pertenecen al mundo de los muertos. Si tenemos esto en cuenta, nos haremos conscientes de que en todas partes a nuestro alrededor hay otro mundo. Es esencial que entremos en este mundo conscientemente, que percibamos el Colchicum otoñal y la belladona no solo con la conciencia normal, sino con la conciencia superior que está en contacto con los muertos. Ahora consideren lo siguiente: supongamos que hay un prado donde crecen los azafranes de otoño. Para encontrar las plantas que llevan las flores de belladona, es posible que tenga que viajar lejos y escalar la ladera de una montaña. En el plano físico, la belladona y el azafrán de otoño no se encuentran juntos. Pero en el mundo espiritual se encuentran muy cerca. El espacio es de un orden diferente. Los objetos que pueden estar situados muy separados en el mundo físico pueden estar muy cerca del mundo espiritual. El mundo espiritual tiene sus propias leyes primordiales, allí todo es diferente. Ahora supongamos que nos encontramos con estas plantas en el mundo de los muertos. Cuando estamos en contacto por primera vez con los muertos, descubrimos que estas plantas de ninguna manera evocan en ellos la horrible impresión que evocan en nosotros. Ellos, los fallecidos, saben que la presencia de estos seres demoníacos está de acuerdo con un sabio plan cósmico. Por lo tanto, cuando estamos en contacto con los muertos, encontramos que el mundo intermedio está poblado de formas demoníacas que corresponden a las plantas venenosas. Si luego avanzamos más hacia los reinos de los que los muertos se retiran después de 10, 20 o 30 años para entrar en un reino superior, encontramos las formas relacionadas con las plantas no venenosas. Por lo tanto, el reino vegetal juega un papel importante tanto en el mundo físico como en el próximo mundo superior. En este último, sin embargo, asume diferentes formas. Lo que pertenece en su forma verdadera al mundo de las estrellas tiene su contraparte en la Tierra en forma de belladona, un azafrán de otoño o una violeta. También tiene su contraparte en el mundo de los muertos, donde su verdadera forma se refleja en la forma ya descrita. Todo en un mundo reacciona sobre los otros mundos. Pero para tener un conocimiento real de estas cosas debemos entrar conscientemente en el mundo al que realmente pertenecen. Lo mismo se aplica a los seres de estos otros mundos. Solo podemos saber que son los seres elementales, la progenie de los poderes de Ahriman, cuando entramos en el mundo que limita con nosotros mismos. Ahora estos seres se manifiestan a través de mediums. Se apoderan de los mediums y de esta manera ingresan temporalmente a nuestro mundo. Si los contactamos a través de un medium humano solamente, aprendemos a conocerlos en un mundo que realmente debería ser extraño para ellos, no los conocemos en su verdadera forma. Por lo tanto, aquellos que aprenden a conocerlos solo por sus manifestaciones a través de mediums no pueden llegar a la verdad, ya que estos seres se están manifestando en un mundo que les es extraño. Indudablemente, las revelaciones espirituales se transmiten, pero es imposible comprenderlas cuando provienen de un mundo al que no pertenecen. El elemento engañoso y altamente alucinante en todo lo relacionado con la conciencia mediúmnica se explica por el hecho de que aquellos que contactan a estos seres no comprenden su verdadera naturaleza. Ahora, debido a que ingresan al mundo de esta manera, se reserva un destino único para estos seres. El conocimiento del universo que he descrito sirve para ampliar nuestro campo de conocimiento.
Cuando ingresamos al mundo de los muertos y atravesamos el bosque demoníaco de Colchicum autumnale, digitalis purpurea, dedalera púrpura, datura stramonium, espina de manzano, etc. Nos damos cuenta de que las violetas sufrirán una metamorfosis y en el futuro asumirán totalmente diferentes formas. Tienen un significado para el futuro del cosmos. Por su propia naturaleza, el azafrán de otoño prepara la muerte a la que está destinado. Las plantas venenosas son plantas moribundas, especies que se están extinguiendo, sin posibilidad de desarrollo futuro. En tiempos futuros serán reemplazados por otras especies venenosas. Las especies venenosas de hoy ya están desapareciendo en nuestra época. La época, por supuesto, es de larga duración, pero estas plantas venenosas tienen las semillas de la muerte dentro de ellas. Y este será el destino de toda la vegetación. Cuando examinamos el mundo de la vegetación con esta visión espiritual, percibimos fuerzas de crecimiento y desarrollo con un impulso dinámico hacia el futuro y un mundo que está muriendo y condenado a perecer. Y así es con los seres que toman posesión de los médiums. Se separan de sus compañeros cuya tarea es llevar el presente a un futuro lejano. A través de la agencia de médiums invaden el mundo del presente, se quedan atrapados en el destino de la Tierra y sacrifican su futura misión. De esta manera privan al hombre en gran medida de su futura misión. Y esto es a lo que nos enfrentamos cuando entendemos la naturaleza real del mediumnismo, porque el mediumnismo implica que el futuro perecerá para que el presente sea lo más importante. Por lo tanto, cuando asistimos a una sesión espiritista con una idea de las relaciones ocultas reales y de la verdadera naturaleza del cosmos, al principio nos asombramos de que todo el círculo que participa en una manifestación espiritista está aparentemente rodeado de plantas venenosas. De hecho, cada sesión espiritista está rodeada por un jardín de plantas venenosas que ya no tienen el mismo aspecto que en el reino de los muertos, pero que crecen alrededor del círculo espiritista, y de sus frutos y flores se ve surgir seres demoníacos. Tal es la experiencia del clarividente en una sesión espiritista. En su mayor parte, atraviesa una especie de matorral cósmico de plantas venenosas que se activan desde adentro y son en parte animales. Solo por sus formas reconocemos que son plantas venenosas. De esto aprendemos cómo todo lo que funciona dentro de esta forma mediúmnica que debería avanzar en el curso de la evolución humana y dar fruto en el futuro queda relegado al presente, donde no pertenece. En el presente funciona en detrimento de la humanidad. Tal es el misterio interno del mediumnismo, un misterio del cual aprenderemos más en el curso de estas conferencias. Ahora es posible indicar con precisión qué aspecto del mediumnismo presenta un problema importante para la constitución del hombre. En este contexto, mi relato necesariamente debe parecer algo abstracto, pero le ayudará un poco a comprender mejor la naturaleza del mediumnismo. Ahora el cerebro humano que yace en la cavidad craneal tiene un peso promedio de 1500 gramos o un poco más. Eso es realmente un peso considerable y si el cerebro humano presionara con su propio peso sobre las delicadas venas en la base del cerebro, serían aplastados inmediatamente. Por mucho que vivamos, el peso de nuestro cerebro nunca presiona la red de venas debajo de él. Entendemos esto de inmediato si lo interpretamos de la manera correcta. Tomemos al hombre tal como está constituido actualmente. El canal espinal pasa hacia arriba y termina en el cerebro. Con la excepción de ciertas porciones, el canal espinal está lleno de líquido y el cerebro flota en ese líquido. Ahora consideremos la ley de Arquímedes. Lo conocerá a partir de su estudio de física. Se dice que lo descubrió en un instante de inspiración mientras estaba en el baño. Hizo el siguiente experimento, con su cuerpo completamente sumergido en el baño, levantó primero una pierna y luego la otra fuera del agua. Él notó que sus piernas tenían un peso diferente de acuerdo a si estaban dentro o fuera del agua. Perdieron peso cuando se sumergieron en el agua. Para un hombre como Arquímedes, esta experiencia tuvo implicaciones más amplias.
Descubrió que cuando un objeto está completamente sumergido en un fluido, la pérdida aparente de peso es igual al peso del agua desplazada. Un vaso de precipitados lleno de agua se coloca en un banco y un cuerpo sólido suspendido por un hilo del gancho de una balanza de resorte se baja al agua. Encontramos que el peso del cuerpo es menor en el agua que en el aire. Cuando un cuerpo sólido se sumerge en un fluido, experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desplazado. Esta es la ley de Arquímedes. Y este principio es de gran beneficio para el hombre porque el cerebro flota en el fluido cerebral. La aparente pérdida de peso del cerebro es igual al peso del líquido cerebral desplazado. Por lo tanto, nuestro cerebro no pesa 1500 gramos. Su pérdida de peso es igual al peso del fluido desplazado, es decir, 1480 gramos, de modo que, de acuerdo con la ley de Arquímedes, su peso efectivo es de solo 20 gramos aproximadamente. En nuestra organización cerebral tenemos algo que es mucho más ligero que su peso real. Nuestro cerebro pesa solo 20 gramos, pero debemos atesorar estos 20 gramos porque solo ellos pueden albergar nuestro yo. Ahora todo nuestro cuerpo contiene todo tipo de componentes sólidos que también flotan en un medio fluido, los corpúsculos de sangre, por ejemplo. Todos sufren pérdida de peso y solo queda una fracción de su peso. También albergan el yo así, el yo se difunde en la sangre que no está sujeta a la gravedad. En el curso de nuestra vida debemos observar cuidadosamente todo lo que tiene un peso perceptible dentro de nosotros. Debemos prestar la más estricta atención a lo que está situado en la parte pesada del cerebro y que aún posee peso en el sentido literal. Porque allí y en ningún otro lugar nuestro yo puede estar situado, de lo contrario, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, etc. Se hacen cargo. El medio es un ser humano en el que esta parte sólida de su constitución, el cerebro de 20 gramos, ya no contiene el yo es expulsado de aquellas partes que aún retienen peso y entonces los seres elementales pueden entrar de inmediato. Un modo de pensamiento materialista busca localizar todo y quiere saber en qué parte del ser humano se sitúa el ser elemental cuando toma posesión del medium. Este es el lenguaje de la mente materialista que piensa mecánica y matemáticamente. La vida, sin embargo, no procede mecánica o matemáticamente, sino dinámicamente. No debemos decir, por lo tanto, que el medium está poseído en un lugar u otro que se puede localizar puramente matemáticamente y geométricamente. Debemos decir, el medium está poseído en aquellas partes de su constitución que poseen peso o gravedad, en la parte que es atraída por la Tierra. Allí pueden entrar los seres arimánicos, y no solo allí, sino también en otros lugares. Esta descripción que les he presentado solo da el aspecto más crucial del asunto. Todavía tenemos que discutir un aspecto más sutil. Ahora el ojo es nuestro órgano de visión para el mundo externo. El nervio óptico distribuido en el ojo está conectado con el cerebro y proporciona la base para la sensación de color. El materialista intenta explicar cómo el nervio óptico transmite las sensaciones de color al cerebro y las libera allí. Compara todo el proceso con la carga de un barco o un camión ferroviario. Algo se carga en el nervio óptico desde afuera y es transportado por los nervios, luego se descarga en algún lugar u otro y luego pasa al alma. La explicación no es tan cruda como esta, pero eso es a lo que equivale. La verdadera explicación, sin embargo, es totalmente diferente. La función del nervio óptico no es transmitir la sensación de color hacia atrás al cerebro, sino aislarlo en cierto punto. El color existe solo en la periferia. La función del nervio óptico es aislar la sensación de color cuanto más se acerca al cerebro, de modo que el cerebro esté prácticamente sin sensaciones de color. Solo los colores tenues y débiles llegan al cerebro. Y no solo la sensación de color está aislada, sino también todo tipo de relación con el mundo externo. La audición y la vista están asociados con los órganos sensoriales.
En el área próxima del cerebro, los nervios ópticos y auditivos y los nervios que registran la sensación de calor reducen todo lo que se encuentra en la periferia a una impresión tenue. Esto tiene la misma relación con la sensación que los 20 gramos con los 1500 gramos, ya que los 20 gramos solo dan una leve impresión del peso del cerebro. Esto es todo lo que nos queda. Cuando contemplamos el magnífico espectáculo del amanecer a través de nuestros sentidos, el cerebro posterior registra solo una tenue sombra, una tenue impresión de ello. Debemos prestar atención a esta tenue sombra, ya que solo allí puede entrar nuestro yo en el momento en que nuestro yo está aislado y manifestamos poderes mediúmnicos. Un ser elemental se desliza en esta débil sombra o en los débiles tonos que proceden del sentido auditivo. Este ser se desliza hacia las partes desocupadas por el yo donde la percepción sensorial externa es borrada y toma posesión del médium. Luego entra en las ramificaciones de los nervios, en la organización de la voluntad, es decir, los nervios que gobiernan la formación de la voluntad. En consecuencia, el médium comienza a responder activamente porque lo que debería estar bajo el control del yo ha sido asumido por el ser elemental. Todos los elementos sutiles y sombríos, el peso residual del cerebro, los restos del color y las sensaciones auditivas, nos poseen como un fantasma. Para estos 20 gramos de peso es solo un fantasma y estas sombras débiles de los colores que penetran en nuestro ser interior son fantasmagóricas. El ser elemental entra en este fantasma y luego el medio se vuelve tan letárgico que su cuerpo se vuelve completamente pasivo y todo en las sombras oscuras y fantasmales que realmente deberían estar impregnadas por el yo, sombras que normalmente son sujetas por el yo, ahora se vuelven activas dentro de él. Un ser humano solo puede ser un medium cuando permite que sus facultades que están al servicio del hombre normal sean inhibidas por el letargo, por la inercia total, y cuando el fantasma que describí se activa. Podemos observar esto, por ejemplo, en la forma en que escribe el medium. El medium, por supuesto, no podría escribir a menos que todo dentro de él fuera más ligero, como en el caso del cerebro, ya que todo lo que posee peso flota en un medio fluido. Da una sensación de ligereza y así el ser elemental escribe en esas áreas que no están sujetas a la gravedad y donde normalmente el yo dirige la pluma. En el medium, entonces, está el ser elemental que se hace cargo de la dirección de la pluma en este fantasma humano. No se puede negar el hecho de que en todos los fenómenos mediúmnicos vemos la intrusión de otro mundo. Así como los seres arimánicos de otro mundo pueden entrar en los movimientos realizados por el medium, también pueden entrar en las emanaciones que describí ayer. Poderosas emanaciones fluidas están presentes notablemente en las regiones glandulares de la organización humana. Estos seres elementales penetran no solo en las emanaciones fluidas sino también en las emanaciones de la respiración y las emanaciones de luz. Solo en el caso de las emanaciones químicas hay una relación consciente entre el individuo que hace uso de estas emanaciones químicas y los seres que entran en ellas. En este punto se establece la magia negra, la cooperación consciente con estos seres que entran después de la manera que he descrito. Los médiums y aquellos que experimentan con médiums desconocen los procesos reales involucrados. Sin embargo, el mago negro es plenamente consciente de que está invocando para sus propios fines a estos seres del mundo elemental en las emanaciones químicas de los seres humanos, más especialmente en los suyos. Por lo tanto, el mago negro está rodeado perpetuamente por una gran cantidad de subordinados que consisten en estos seres elementales, y él hace posible que usen los impulsos químicos ocultos en el mundo fenoménico, ya sea a través de sus propias emanaciones o fumigaciones, o perfumes de incienso realizado en su laboratorio. Así, aprendemos que, así como la belladona invade un mundo extraño y se vuelve tóxico, así también a través de la mediumnidad, el mundo espiritual invade el mundo que habitamos entre el nacimiento y la muerte. Y fundamentalmente este peligro siempre está presente cada vez que se suprime la conciencia del hombre, es decir, su plena conciencia del yo, cada vez que se encuentra en una condición estupefacta, en estado de coma o realmente ha sufrido un síncope.
Siempre que la conciencia del hombre se amortigua, no a través del sueño, sino a través de algún otro factor, existe el peligro de que el hombre quede expuesto al mundo de los seres elementales. ¿Hasta qué punto esto juega un papel importante en la vida del hombre? Lo discutiremos en las próximas conferencias.